Muy buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga a todos rica y abundantemente. Qué bendición tan grande el poder estar hoy aquí en este lugar reunidos, juntos en armonía, como nos pide el Señor en su palabra, exaltándolo, glorificándole, dándole gracias, presentándole solamente a Él nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras necesidades, porque todos las tenemos, mis hermanos. Y esta es la mejor manera, esto es lo que siempre debemos hacer, buscarlo solamente a Él, porque solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, Hebreos 6, del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Y leo en favor de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Pueden sentarse, mis hermanos. El Señor respalde su palabra. No hay duda que después de haber conocido al Señor, haber recibido su Santo Espíritu, haber llegado al conocimiento de la verdad de la salvación, o haber llegado al conocimiento del Evangelio, tomar la decisión de alejarnos o apartarnos del Señor, es el peor error que podemos cometer y traen unas consecuencias muy lamentables para la vida del creyente, el cual le hubiese sido mejor no haber conocido al Señor, que después de haberlo conocido, alejarse de Él o apartarse del Señor. Y ese es el título de esta enseñanza que hoy el Señor nos regala: el peligro de abandonar el camino o de alejarse de Dios. Sabemos que la vida en este mundo no es fácil, ni siquiera para nosotros que ya somos hijos de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos los advirtió que en el mundo tendríamos dificultades. Y sé que todos y cada uno de nosotros tenemos luchas muy fuertes, luchas muy difíciles. Tenemos problemas en el hogar, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas de diferentes índoles que a veces nos roban la paz, nos roban la tranquilidad, mis hermanos. Pero a pesar de todo eso, el Señor nos llama a mantenernos firmes, a confiar plenamente en Él, a poner nuestra confianza en Él, a pesar de las dificultades, a pesar de todo esto, mis hermanos, porque no tenemos más alternativa, porque primeramente solamente Él es el que nos puede ayudar, solamente Él es el que nos puede sacar de esa situación terrible, mis hermanos. Pero lastimosamente hay hermanos que cuando estas dificultades llegan, cuando estas dificultades los asedian, llegan pensamientos a su cabeza que no son del Señor, que es como el alejarse del Señor o apartarse del camino, mis hermanos. Viendo que esta es la decisión más terrible que como hijos de Dios podemos tomar, porque es el mismo caso de suicidarnos, mis hermanos. Muchas personas creen que porque están tan abarrotados de problemas y de necesidades que no pueden con ellas, la solución es quitarse la vida. Y no saben que esa es la peor decisión, porque el problema no va a terminar. Antes sus problemas aumentaron, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se condenó a sí mismo. No pensó en la vida eterna,
que viene más allá de la muerte y tomó la peor decisión de su vida. Y así a nosotros como cristianos, como hijos de Dios que somos, el alejarnos de Dios o apartarnos del camino es la peor decisión que podemos tomar, porque se puede tipificar como un caso de suicidio espiritual, mis hermanos. Por lo tanto, esta jamás debe ser la salida de un verdadero hijo de Dios. En el peor de los casos, clámele al Señor que si no puede con eso, mejor le quite la vida, pero que jamás tome la decisión de alejarse o apartarse del camino. Y ya lo veremos por qué es tan delicado este tema, mis hermanos. Porque para el Señor este tema es de suma importancia que lo entendamos, mis hermanos. Que la única alternativa que tenemos es Él y no de alejarnos, el apartarnos. Volviendo nuevamente al versículo, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es lógico, mis hermanos, que aquí no están hablando de cualquier persona. Aquí estamos hablando de hijos de Dios nacidos de nuevo, hijos de Dios que recibimos la justificación por nuestros pecados, que recibimos la salvación, que recibimos el Espíritu Santo, que recibimos el don celestial, que Dios nos dotó de ministerio, nos dotó de dones, nos dotó de operaciones, de muchas cosas, mis hermanos, para que después nosotros, por cualquier cosa, como lo dijo el pastor, que a veces son excusas, porque al final nos damos cuenta que el mundo no ha salido de nuestros corazones y que desafortunadamente el mundo es un imán, mis hermanos. El mundo es un imán que junto con los deseos de nuestra carne se atraen poderosamente, mis hermanos. Pero que si nosotros no ocupamos nuestra mente en las cosas de Dios, no vamos en serio con el Señor, no lo vamos a poder afrontar, mis hermanos. Entonces vemos aquí en estos dos primeros versículos, el 4 y el 5, que están hablando de verdaderos hijos de Dios, que Dios utilizó grandemente, que Dios le dio absolutamente todo, ministerios, dones, operaciones. Y aún así vienen a nuestra mente mensajes como: me aparto del Señor, me alejo del camino, regreso al mundo. Eso no es mensaje del Señor, mis hermanos. Primera de Juan 4:1 dice que probemos los espíritus para ver si son de Dios, mis hermanos. Y esa es una clara voz que no es del Señor. Ese es un claro mensaje que es un mensaje, un susurro del enemigo que quiere sacarnos del camino, mis hermanos. Es tan sencillo como esto. Cada pensamiento que llegue a nuestra mente, que contradiga la palabra del Señor, no viene del Señor, mis hermanos. Estemos alertas, mis hermanos. Por eso es que tenemos que escudriñar estas escrituras para saber cuándo es el Señor el que nos habla y cuándo es el enemigo el que nos está hablando, mis hermanos. Cuando hay en nuestro corazón un deseo de apartarnos porque no puedo más, cuando hay en mi corazón un deseo de volver al mundo porque no puedo más, no es el Señor el que nos está hablando, mis hermanos. Es el enemigo que nos está hablando. Y sumado a eso, el deseo que hay en nuestros corazones. Porque con una sola pizca de ese deseo que hay en nuestros corazones, el enemigo la va a tomar, mis hermanos, para que salgamos del camino. Y nos va a acabar y nos va a destruir, como lo vamos a ver enseguida. Por eso se llama el peligro de abandonar el camino o de alejarnos de Dios. Dice en el 6, y recayeron. Están hablando de una persona que ha caído no una, sino dos o más veces, mis hermanos. Dos o más veces lo mismo, mis hermanos. ¿Realmente se ha arrepentido ese hombre o esa mujer de lo que hizo? Cuando recaes y recaes y recaes, te vuelves un practicante del pecado. No hay un arrepentimiento verdadero. Y la misma palabra nos dice que el Señor no puede ser burlado, mis hermanos.
del Señor no puede ser burlado. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Y mire que el Señor es tan bondadoso que dice, y recayeron. No está hablando de que el que cayó la primera vez. Dice que volvió a caer en lo mismo y recayeron. Dice que es imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Y esto es lo más grave, mis hermanos. Es un juicio muy grande que el Señor nos lanza. Es imposible que seamos renovados nuevamente para arrepentimiento. Porque con esos actos, ¿qué hacemos? Crucificamos de nuevo para nosotros mismos al Hijo de Dios y lo exponemos a vituperio, mis hermanos. Y eso es algo que el Señor no va a tolerar. Que por causa de nuestros actos, por causa de nuestros deseos, por causa de nuestra concupiscencia, el nombre del Hijo de Dios se ha vituperado, mis hermanos. El Señor no lo va a permitir, no lo va a aceptar. Porque no fue cualquier persona la que murió. Fue el Hijo de Dios el que vino a dar su vida por nosotros, mis hermanos. Y por eso el Señor nos los advierte. Y eso es lo hermoso del Señor, porque Él todo nos los advierte. Él no nos deja nada a media, mis hermanos. Así como le advirtió a Adán y a Eva en el jardín del Edén, que el día que probaran de ese árbol de la ciencia, el bien y el mal, irremediablemente morirían. Asimismo nos lo está diciendo a nosotros. Irremediablemente vamos a morir, mis hermanos. ¿Por qué? Porque con esa actitud de hombres que se suponen que son hijos de Dios, que se supone que son embajadores de Cristo aquí en la tierra, que se supone que son luz para aquellos que están en tinieblas, con ese mal testimonio lo que hacen es que aquellos que no han conocido al Señor nunca vengan a buscar al Señor, mis hermanos, porque son la vergüenza para el Señor, porque no están dando un ejemplo que haga que la gente venga a buscar al Señor, que haga que la gente que no conoce a Dios se acerque al Señor. Como le dijo Jesucristo a los fariseos, ni entran ni dejan entrar, mis hermanos. Por eso es tan delicado. Por eso es tan delicado que después de haber conocido al Señor, después de haber recibido su Santo Espíritu, después de haber gustado de la buena palabra, después de haber recibido el don celestial, mis hermanos, nosotros demos ese mal ejemplo de alejarnos y volver atrás. De donde el Señor ya nos sacó, mis hermanos. De donde el Señor ya nos libertó, mis hermanos. ¿Qué ganancia hubo de todo eso? ¿Qué ganancia si lo único fruto que había de esa mala vida que teníamos antes de conocer al Señor era la muerte? ¿Qué ganancia hay de volver atrás? No hay ninguna, mis hermanos. No hay ninguna ganancia. Por eso es el error más grande que como hijos de Dios podemos tomar, mis hermanos. Es una actitud de cobardía. Y recordemos que por allá en Apocalipsis 20, si mal no estoy, dice que ni los incrédulos ni los cobardes heredarán el reino de Dios. Porque es una actitud de cobardía. ¿Quién aquí no tiene problemas? ¿Quién aquí no tiene necesidades? ¿Quién aquí no ha padecido enfermedades durante años, mis hermanos? Todos, mis hermanos. Ninguno estamos exentos de todos estos padecimientos. Antes démosle la gloria y la honra al Señor, que somos bendecidos, porque todavía en esta tierra no somos perseguidos por causa del Evangelio. Todavía en esta tierra podemos predicar con libertad. Todavía en esta tierra podemos cargar nuestras Biblias. Todavía en esta tierra podemos expresar la verdad del Señor. A diferencia de otros hermanos en naciones como la China, en naciones como Corea, en naciones como Irán, en la misma Israel, el predicar el Evangelio es causa de muerte, mis hermanos. Y aún así esos hermanos se mantienen. Ellos sí son perseguidos. Nosotros no hemos empezado todavía a ser perseguidos y aún así nos acobardamos. Aún así tomamos la peor decisión, que es el apartarnos y el alejarnos de Dios, mis hermanos. Este mismo versículo en una versión más sencilla dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse. Ojo, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo, aleluya, gloria al Señor, y fueron partícipes del Espíritu Santo.
que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, mis hermanos. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública, mis hermanos. Y eso es lo delicado. Cuando nosotros tomamos una decisión tan fatal como esta, de apartarnos o dejar el camino, somos como unos enfermos que entran a cuidados intensivos. Somos como unos enfermos que entran a estado de coma, mis hermanos, donde no sabemos si nos vamos a levantar o no. Y si nos levantamos será por la misericordia del Señor, mis hermanos. Porque el Señor aún tiene propósitos con nosotros, si es que aún los tiene. Y gloria al Señor que no nos haya cortado, mis hermanos. Porque donde el Señor nos corte, mis hermanos, se cumple textualmente lo que dice esta porción de la Escritura, que es imposible. Y ahí sí será el lloro y crujir de dientes, mis hermanos. Así que valoremos esto que tenemos hoy. Valoremos esto que Dios nos ha dado, porque no es cualquier cosa, mis hermanos. Ha sido un sacrificio tan grande, a veces parece que no lo entendiéramos, el sacrificio tan grande que tuvieron tanto nuestro Padre Celestial como el Hijo, porque tanto el Padre como el Hijo se separaron. No creo que nada más fue Jesús, también el Padre le tuvo que doler en su alma separarse de su Hijo por tanto tiempo mientras estuvo aquí en la tierra. También el Padre le tuvo que haber dolido dejar a su Hijo colgado en esa cruz cuando por causa de nuestro pecado le tocaba alejarse de Él por su naturaleza, mis hermanos. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta entender esto, mis hermanos? Que la peor decisión es apartarnos de Dios o volver atrás. Vayamos a Hebreos 10, del 26 al 31. Hebreos 10, del 26 al 31. Dice la palabra del Señor: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, mis hermanos. Palabras de juicio que nos da el Señor. Y volvemos a lo mismo, nos habla a nosotros, a su iglesia, aquellos que hemos sido apartados por Él, aquellos que hemos decidido seguirlo, entregarle todos nuestros pecados, aquellos que hemos sido bendecidos con el don del Espíritu Santo, mis hermanos. Dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, mis hermanos. Tengamos muy presentes estas palabras, mis hermanos. Cuando nosotros tomamos esa decisión tan nefasta, estamos caminando en una cuerda floja, en un hilo muy delgado, mis hermanos, del cual, si no nos damos cuenta, si no nos arrepentimos a tiempo, ya nadie más nos podrá salvar. Porque termina diciendo, no queda más sacrificio por los pecados, mis hermanos. Recordemos que el apóstol Pedro nos enseña en su palabra que el Señor, primero, parafraseando el versículo, pues no lo recuerdo textualmente, el juicio de Dios viene primero sobre su iglesia. A nosotros primeramente el Señor es el que nos va a llamar a presentarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe dar cuenta al Señor de qué hicimos durante el tiempo que estuvimos aquí en la tierra, cuando ya el Señor nos había dado esos dones, esos ministerios, esas operaciones, cuando ya el Señor nos había dado lo más grande, su Santo Espíritu. Tenemos que darle cuenta al Señor de lo que hicimos con cada
uno de ellos que el Señor nos dio. Dice el 27, en el 26 dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Una horrenda, mis hermanos. No quiero imaginarme el término horrendo para el Señor, porque quizá no será el mismo término que pase en nuestras cabezas. Pero si en el mismo libro de Hebreo dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no me lo quiero imaginar, mis hermanos. Porque se puede imaginar el dolor del Padre cada vez que nosotros pisoteamos la sangre de su Hijo. Se puede imaginar el dolor del Padre cada vez que por nuestra causa el nombre de Jesucristo es vituperado. Se puede imaginar la rabia que sentirá el Señor. Si a nosotros como padres nos molesta que injurien a nuestros hijos, nos molesta que los maltraten, ¿cuánto más le molestará al Señor el haber entregado a su único Hijo por gente pecadoras como nosotros, para que de esta manera lo expongamos a vituperio, para que de esta manera no permitamos que el evangelio de Dios se extienda? Porque es que sin darnos cuenta, mis hermanos, el volver atrás es apostatar de la fe, mis hermanos. Es renunciar a todos aquellos principios que aprendimos y que creímos que eran ciertos y que eran verdaderos. En este momento los estaríamos rechazando, mis hermanos. Miren lo delicado que es. Es decir, que todo aquello es una mentira. Y sin darnos cuenta, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo mismo, mis hermanos. Si ven lo delicado que es esto, es algo muy delicado. Por eso es que tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude en nuestras debilidades. Porque Él siempre estará presto si hay un corazón dispuesto, Señor, mis hermanos. Si hay un corazón que lo quiere agradar, si hay un corazón que quiere hacer su voluntad. Dice el 28, haciendo una comparación, si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ahí está haciendo una comparación de la ley ahora con la gracia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, mis hermanos? Lo que le he venido diciendo. O sea, ahí prácticamente nos están diciendo cuáles son los delitos que nos están imputando y nos están diciendo cuál es el castigo, hablando en términos legales. En el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mis hermanos. Este mismo versículo en una versión más sencilla dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubran esos pecados, mis hermanos. Muy delicado. Es muy delicado. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Recuerda que aquellos que no creyeron a la verdad de Cristo, aquellos que han sido condenados al final serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Y aquí no le está diciendo, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento. Es un fuego cualquiera, es un fuego violento que consumirá a sus enemigos. Porque recordemos que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso jamás pensemos en volver atrás.
Cada vez que pase por nuestra mente el volver atrás, recordemos estas palabras de juicio que el Señor nos advierte. Recordemos a la mujer de Lot, que es tipología de amar más al mundo que al Señor. Cuando su corazón todavía estaba en Sodoma y Gomorra, volteó atrás, que es tipología de volver atrás, y se convirtió en estatua de sal. ¿Qué es eso? Sinónimo de muerte, mis hermanos. Sigue diciendo, piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios. Esos son los delitos, pisotear el nombre del Hijo de Dios, y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar e inmundo, mis hermanos, el otro delito que nos imputarían. Y han insultado y despreciado el Espíritu Santo, otro delito, mis hermanos. Y todos son delitos de muerte, mis hermanos. Y han despreciado el Espíritu Santo de Dios, que nos trae la misericordia de Dios, mis hermanos. Es tan delicado este asunto, mis hermanos, que el Señor nos los deja claro en toda su palabra. Le damos la gloria al Señor porque a nosotros nos dejó la Escritura completa, mis hermanos. Nosotros nos dieron desde la ley y los profetas hasta el Nuevo Testamento. El Señor nos dejó todo esto escrito precisamente porque nos ama, precisamente porque nos quiere, precisamente porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda, mis hermanos, sino que procedamos al arrepentimiento. Pero tenemos que hacerlo a la manera que Él nos pide, mis hermanos, no a la manera que nosotros pensamos que es, porque recordemos que nuestra sabiduría es perversa, es animal y es diabólica. Tenemos que siempre permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que sea siempre el Espíritu Santo el que nos dirija, mis hermanos, porque en nosotros, siendo hijos de Dios, está hacer el bien, pero no en nuestra carne, mis hermanos. Nuestra carne mora el mal, nuestra carne mora el pecado. Y como lo mencionaba nuestro hermano en la alabanza, ella intentará levantarse por todos los medios, mis hermanos. Y dependiendo de la vida que nosotros llevemos, del tiempo que le dediquemos diariamente al Señor, dependerá de que ella se levante o se quede ahí quietecita, dormida, no muerta, porque ella no morirá hasta que nosotros no salgamos de este envase, de este cuerpo, o hasta que el Señor no venga por nosotros, mis hermanos. Veamos a Hebreos 10, más adelante, 38 al 39. Nuevamente el Señor advirtiéndonos. Mas el justo vivirá por fe. ¿Quién? ¿Y quién es una persona justa? Buena pregunta. Una persona justa es aquella, no que no peca, porque desafortunadamente mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir fallando al Señor. Una persona justa es aquella que se esfuerza por agradar al Señor. Es aquella que lucha por mantenerse en santidad. Es aquella que lucha por mantenerse en obediencia. Es una persona que respeta al Señor, mis hermanos. Y dice aquí en este versículo, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué nos mantendrá vivos, mis hermanos? La fe. ¿Pero la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. No es cualquier fe, mis hermanos, sino mantenernos firmes en sus principios, firmes en sus mandamientos, firmes en sus palabras, firmes en sus promesas. Porque promesas, tiene miles de promesas para nosotros, mis hermanos, las cuales, si las creemos, nos van a ayudar en esas debilidades, mis hermanos. Nos van a ayudar a sostenernos, mis hermanos. Pero tiene que haber también una actitud de parte nuestra. Porque no es solamente pedir. Pero estás tomando la iniciativa, te estás levantando temprano, estás orando, estás teniendo intimidad con el Señor, estás leyendo la palabra, te estás congregando, estás ayunando. Entonces, sin ninguna de estas actitudes en nuestra vida no vamos a poder, mis hermanos.
No vamos a poder. Dice el 39, pero nosotros, ¿quiénes? Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición. Ahí está diciendo el peligro de retroceder, mis hermanos. Perdición, muerte, separación del Señor para siempre, mis hermanos. Sino que los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma, mis hermanos. Gloria al Señor por su palabra, porque el Señor es bueno, mis hermanos. El Señor es bueno. Si el Señor no fuera tan bueno, mis hermanos, nosotros ninguno estaríamos aquí hoy. Pero por su amor, Él nos tiene mucha paciencia, mis hermanos, mucha paciencia. Así que perseveremos, mis hermanos, esforcémonos. No decaigamos, no claudiquemos, no nos alejemos, mis hermanos, no nos apartemos, mis hermanos. ¿Por qué apartarnos de la única fuente de vida eterna que hay, que es Jesucristo? ¿Por qué, mis hermanos? Si cuando conocimos al Señor fue un gozo, un deleite, que hasta nos avergonzamos de todas aquellas inmundicias en las cuales vivíamos, mis hermanos. ¿Qué mérito tiene nuevamente volver allá? ¿Por qué volver nuevamente al lodo? A revolcarnos en nuestra inmundicia. ¿Qué mérito tiene cuando el fruto de todas esas cosas es muerte, mis hermanos? Vamos a revisar otros versículos bíblicos que nos advierten sobre el peligro de apartarnos del Señor. Y para eso vayamos a Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Será que alguien que no tenga el Espíritu Santo puede hacer todas estas cosas? ¿Será que aquí el Señor se está refiriendo a personas que no lo han conocido, personas perdidas en el mundo? El Señor nos está hablando a nosotros, mis hermanos. Y termina diciendo en el 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este mismo versículo, en una versión más sencilla, dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Que ese día, mis hermanos, el Señor no nos diga, aléjense de mí. Que no nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque sería lo más triste y lo más doloroso que después de llevar tanto tiempo en el Evangelio, tanto tiempo en el camino de Dios, seamos rechazados por el Señor. Tanto tiempo esforzándonos, tanto tiempo corriendo la buena carrera de la fe, porque esta carrera no es fácil, mis hermanos. Cada uno de nosotros sabemos que no es fácil permanecer en el camino de Dios, pero también sabemos que Dios nos ha dado herramientas y que nos ha dado su Santo Espíritu, y que si nos dejamos guiar por su Santo Espíritu vamos a llegar a esa meta,
a ese premio del supremo llamamiento, porque jamás en nuestras propias fuerzas podremos hacerlo, mis hermanos. Vayamos a Romanos 6, del 21 al 22. Romanos 6, del 21 al 22. Nos dice el Señor: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte, mis hermanos. Él nos está diciendo claramente el Señor: ¿qué fruto teníamos de todas esas inmundicias que antes practicábamos? ¿Qué fruto teníamos de todas esas inmundicias en las que antes vivíamos, mis hermanos? ¿Qué fruto tenemos de esas cosas? Antes démosle gloria al Señor, que por su misericordia no nos recogió cuando estábamos en el fango, en el lodo cenagoso, llenos de delitos y pecados, que por su amor y por su misericordia nos ha redimido, mis hermanos, nos ha lavado de esa suciedad, nos ha justificado delante de Él, se ha reconciliado con nosotros, mis hermanos. Porque mientras vivíamos perdidos en el pecado, éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados con Él, mis hermanos. Pero Él tuvo la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Y aún así nosotros tomamos la decisión de dejarlo. Tomamos la decisión de abandonarlo. Tomamos la decisión de apartarnos, mis hermanos. Así lo hagamos, el Señor seguirá siendo Dios. Y nosotros seremos unos pobres, ciegos, desventurados, desnudos. Nosotros somos poca cosa para el Señor si seguimos en nuestra terquedad, en nuestra obstinidad. Pero si lo valoramos como Él se lo merece, seremos su tesoro más preciado, porque de lo contrario no hubiese mandado a morir a su único hijo por gente como nosotros, mis hermanos. ¿Qué frutos tenías de aquellas cosas de las que ahora nos avergonzamos? ¿Sí será que nos estamos avergonzando de todas esas cosas, mis hermanos? Porque es que si de verdad nos avergonzáramos de esas cosas, ¿por qué voy a volver allá? Si es algo que repugna, es algo que me fastidia, ¿por qué voy a volver allá? Es algo como incongruente. No tiene sentido, mis hermanos. Si me repugna, ¿por qué voy allá? Entonces, no me repugnaba, mis hermanos. No me repugnaba. Aún en mi corazón está sembrado esas cosas. Aún de mi corazón no han salido esas inmundicias. Sigue diciendo en el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y gloria al Señor, porque la gloria solo es de Él, y hechos siervos de Dios. Siervos de Dios, qué privilegio, mi hermano. Qué privilegio tan inmerecido, mis hermanos. Hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y ese es el fruto de ser verdaderos hijos de Dios. Ese es el fruto de ser unos verdaderos siervos de Dios, la santificación. Recordemos, mis hermanos, que la salvación son 3 etapas. La primera es la justificación, donde el Señor nos hace justo delante de Él cuando estamos perdidos y muertos en delitos y pecados. El Señor nos justifica con la sangre de Jesús, si ha habido un arrepentimiento sincero y verdadero. La segunda etapa, que es en tiempo presente, que es la la santificación, que es donde el Señor viene a trabajar en cada uno de nosotros, viene a quitar todas aquellas impurezas que nos alejan y nos separan de Él, pero que tenemos que dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Tenemos que darle a Él la autonomía y la autoridad, mis hermanos, porque ese es el problema. No queremos soltar la rienda de nuestra vida, y si queremos realmente
ser perfecto como nuestro Señor Jesucristo es perfecto, tenemos que dejar que Él nos moldee a través de su Santo Espíritu. Y la tercera etapa es la glorificación, de la cual, como lo dice su palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos llegaremos allá, mis hermanos. Y ese es mi anhelo, mis hermanos. Y espero que también sea el anhelo de todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Pero que para eso tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que luchar, mis hermanos. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otra versión: no se engañen ustedes mismos, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, mis hermanos. Nos engañaremos nosotros mismos, engañarán al pastor, engañaremos a nuestra familia, engañaremos al mundo entero, pero el Señor jamás lo engañaremos, mis hermanos. Solo el Señor sabe quiénes son ovejas de Jesucristo, quiénes son cabritos y quiénes son lobos. Solo el Señor sabe, y en su momento segará. Vayamos a Juan 15, del 1 al 6. Juan 15, del 1 al 6. Palabras también de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, ¿en quién? En Jesús, no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará, mis hermanos. Estamos en riesgo de que el Señor nos deseche. Estamos en riesgo de que el Señor nos quite del medio cuando nos apartamos de Él o cuando volvemos atrás. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí, nos pide el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y allí es donde tenemos que estar. Permanecer en Jesús si queremos dar frutos dignos de arrepentimiento. Permanecer en Jesús si queremos dar frutos que nos muestren como luz en medio de tiniebla, que nos muestren como verdaderos embajadores de Cristo. Primero, delante del Señor. Segundo, delante de nuestra familia, mis hermanos. Tercero, delante de todas las personas con las cuales interactuemos, mis hermanos. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que dar frutos. Sigue diciendo: si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice el Señor Jesucristo en el 5: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Termina diciendo: porque separados de mí, nada podéis hacer, mis hermanos. Nada podemos hacer separados de Dios, separados del Señor. Nada podemos hacer, mis hermanos. La palabra es muy clara, la palabra es muy diciente. ¿Qué hago con separarme de Dios? ¿Qué hago con alejarme de Él? ¿Qué hago con apartarme del camino? Que mis problemas no aumenten, se multipliquen de una manera exponencial, mis hermanos. Porque si andando con Dios tenemos problemas, ahora andando sin Él, a merced del enemigo, ay sí, mis hermanos, que vamos a llorar. Ay sí, mis hermanos, que vamos a crujir dientes. Ay sí, es verdad que nos vamos a dar cuenta de todo lo que hemos perdido, mis hermanos. Por eso la invitación de Jesús es permanecer en Él, porque Él es la vid verdadera. Dice en el 6: y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, mis hermanos. El Señor no le tiembla la mano para aquel que sabe que no se va a arrepentir. No le temblará la mano en echarlo fuera, en borrarlo del libro de la vida.
Él mismo nos lo está advirtiendo, nos lo está mostrando en su propia palabra. Por eso reconsideremos el volver a Jesús, reconsideremos en tomar el camino, reconsideremos en tomar todos esos dones, todos esos ministerios, todas esas operaciones de las cuales el Señor ya nos ha dado, mis hermanos. Termina diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echará en el fuego y arde. Nuevamente la condenación, el fuego eterno, al lago que arde con fuego y azufre. Ya para terminar, mis hermanos, recordemos lo que dijo Pedro en 2 de Pedro 2 del 20 al 22. Ya el pastor nos la mencionó en la oración. 2 de Pedro 2 del 20 al 22. Otra nueva advertencia. Dice, ciertamente, 2 de Pedro 2 del 20 al 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, habiendo escapado, ¿quiénes? Todos nosotros. Porque todos nosotros estuvimos perdidos en el mundo, viviendo en las contaminaciones del mundo, dándole rienda suelta a los deseos de nuestra carne, dándole rienda suelta a los deseos de nuestros ojos, anhelando y buscando la vana gloria del mundo. Es así que abunda hoy, mis hermanos. La fama, el prestigio, el poder. ¿De qué sirven todas esas cosas? El camino de ellos de muerte, mis hermanos. ¿De qué sirven todas estas cosas? Hoy en día vemos una generación que se levanta más pendiente de cuántos likes, cuántos me gusta me da en YouTube para ver si consigo dinero rápido y fácil, mis hermanos. Hoy vemos cómo esta generación se está perdiendo más y más y más en actividades que muestra a nosotros como padres cuál fue nuestro papel para llenar de principios y valores a esos muchachos, así no caminaran con el Señor. ¿Qué tanto fundamento le dimos a nuestros hijos, mis hermanos? Vemos cómo cada vez esta juventud se pierde más y más y más. Imagínate cómo serán los días en esta tierra cuando esa juventud sea la que asuma el poder. Porque aunque los que están hoy son viejos y no son tampoco la gran cosa, porque no tienen el más mínimo temor de Dios en sus corazones, por lo menos fueron levantados con ciertos principios y medianamente podemos medio vivir. ¿Qué nos espera, mis hermanos? Se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos terribles para esta sociedad, mis hermanos. Sigue diciendo, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, por el conocimiento de Jesús y Salvador Jesucristo, el conocimiento de su verdad, del Evangelio de nuestra salvación, dice, enredándose otra vez en ella son vencidos, mis hermanos. Otra vez volvemos a enredarnos de aquello de lo cual Dios ya nos sacó, de aquello de lo cual Dios ya nos libró, de aquello de lo cual Dios ya nos limpió. Dice que enredándose en ellas son vencidos, se dejan vencer. Pero se dejan vencer, ¿por qué? Porque todavía el mundo no ha salido de sus corazones, mis hermanos. Porque todos tenemos debilidades, mis hermanos. Todos en cualquier momento nos vamos a angustiar. Todos en cualquier momento vamos a sentir que no podemos más, mis hermanos. Pero por nuestra mente, de un verdadero hijo de Dios, jamás pasará la idea de volver atrás. Jamás pasará la idea de alejarse de Dios. Porque eso es una sentencia de muerte inmediata, mis hermanos. Que como les dije al principio, es lo mismo que el que cree que suicidándose se acabarán sus problemas. Esa es la mentira más grande de Satanás, mis hermanos. Y esa misma mentira, nosotros como hijos de Dios, a veces la creemos abrazando que mejor me voy atrás o mejor me alejo de Dios, cuando es lo peor, mis hermanos. Has quitado la única protección que tenías contra el enemigo. La única barrera, el único vallado que tenías que te podía guardar y proteger y librar de todo. ¿Cómo vas a quitar la única fortaleza que tienes, mis hermanos?
Es ilógico, pero desafortunadamente muchos se dejan vencer, mis hermanos. ¿Pero por qué? Porque realmente deberían preguntarse, ¿han nacido de nuevo? Realmente deberían preguntarse, ¿han dejado que el Espíritu Santo de Dios dirija sus vidas, mis hermanos? Y es allí donde está el éxito de esta carrera, en dejar ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios, porque para eso Él nos los dejó, mis hermanos. Y aquí se ha predicado mucho de la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. Y eso, vamos a ver quién está lleno del Espíritu Santo por los frutos que están dando, mis hermanos. Por cada uno de los frutos que nosotros demos, el Señor va a darse cuenta, inclusive nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan llenos estamos del Espíritu Santo. Si realmente estamos dejando madurar esas características del Espíritu Santo en nosotros, como son el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, mis hermanos. Realmente están madurando en cada uno de nosotros esos frutos del Espíritu Santo. Porque si no lo están madurando es porque nosotros no lo estamos permitiendo con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, mis hermanos. Porque somos realmente fusilánimes, porque somos realmente pobres de espíritu. Y recordemos que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, mis hermanos. Sigue diciendo el versículo, y aquí es donde viene, volvámonos, en el 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mira esta sentencia, mis hermanos. Si en el estado en que Dios nos recogió era fusilánime, un estado en el cual nosotros no queremos volver a estar, y somos nuevamente dejándonos arrastrar por las corrientes de este mundo, ahí dice que nuestro estado posterior va a ser aún peor, mis hermanos. Y por eso, recopilando los versículos, es imposible que volvamos a ser renovados para arrepentimiento, mis hermanos. Es imposible. Porque aquí lo está confirmando el apóstol Pedro. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, mis hermanos. Que quiere decir que en ese sentido tienen más esperanza aquellos que están perdidos, que nunca han conocido al Señor, porque a ellos el Señor tratará con mayor indulgencia que a nosotros, que habiendo conocido al Señor, habiendo gustado del don celestial, del don del Espíritu Santo, lo dejemos atrás. A nosotros sí que nos tratará con severidad, mis hermanos, porque el Señor al que más le ha dado, más le va a exigir, mis hermanos, porque con Dios no podemos jugar, mis hermanos. Con Dios es en serio. Y por eso valoro a algunas personas que si lo hacen de corazón, gloria al Señor si lo hacen de corazón, que siempre buscan como pretexto para no acercarse al Señor, de que con Dios las cosas son en serio, que el día que yo me sienta que si voy en serio con el Señor, doy el paso. Si lo están diciendo de corazón, gloria al Señor, valoro eso. Pero aquellos que lo toman eso aún como excusa, qué tristeza, mis hermanos. Qué tristeza, porque toda la vida siempre hemos buscado excusas para no buscar del Señor. Termina diciendo el versículo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, hubiera sido mejor eso, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí nos dice el Señor que lo que antes fuimos, lo hemos seguido siendo, así lleváramos años aparentemente caminando con el Señor. No hemos cambiado absolutamente nada, no hemos sido renovados absolutamente nada, pero no porque el Señor no lo haya querido, porque Él ya lo hizo todo. Somos nosotros quienes no lo hemos permitido, somos nosotros quienes nos manejamos de una manera hipócrita delante del Señor, hipócrita delante de nuestra propia familia, hipócrita delante de nuestros propios hermanos de la congregación. Que el Señor
tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Pongámonos de pies. Amado Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Padre eterno, porque eres bueno, Señor. Eres bueno, Padre Santo, y en gran manera, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras debilidades, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, Señor, con pensamientos impuros, Señor, indignos de un verdadero Hijo de Dios, Señor, de alejarnos, apartarnos del camino, Señor. Te pedimos, Señor, para que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Nos ayudes, Padre amado, a mejorar nuestras actitudes hacia ti, Señor, para que podamos seguir perseverando, amado Padre, en este camino, Señor, del cual todos sabemos que no es fácil, Señor, pero que si nos dejamos guiar por tu Santo Espíritu, Señor, vamos a llegar. Ayúdanos, oh Padre Celestial. Tú eres bueno, Señor, y en gran manera, Señor. Si aún, Padre amado, estamos escritos en el libro de la vida, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a enderezar el camino. Ayúdanos a volver a ti, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a probar los espíritus, oh Dios. A entender, Señor, que cuando esos dardos de fuego del maligno llegan a nuestra mente, ayúdanos a identificarlos, Señor, que no provienen de ti, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para hacerlo, Señor. A entender que lejos de ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Que tú eres la única fuente de agua vida que nosotros tenemos. Que entendamos, tal cual como lo entendió el apóstol Pablo, cuando te dijo que a quién iremos. Solo tú, Padre amado, solo tú, mi Jesús, tienes palabra de vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de los problemas, Señor, a pesar de las enfermedades, Señor, porque todas estas cosas, Señor, son pasajeras comparadas con una eternidad que nos espera, Señor, en esas moradas que nos tienes guardadas y reservadas, y que el mismo Señor y Salvador Jesucristo fue a preparar para todos y cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a permanecer a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, Señor. Ayúdanos a permanecer, Padre amado, porque solo tú, mi Señor, solo tú, Padre eterno, tienes palabra de vida eterna, Padre celestial. Te pedimos, Señor, por la jornada evangelística, que si tú lo permites se realizará en horas de la tarde, Señor. Llena de tu Santo Espíritu, Señor, a todos mis hermanos, Señor, y dispón sus corazones, Señor, para esa jornada, Padre celestial. Que le des gracia de nuevo, Señor, a los que predicarán tu palabra, Padre eterno, y que toquen esos corazones, Señor, que necesitan de ti, Señor, que están perdidos en delito, que están en tinieblas, Padre amado. Bendice esta obra, Señor, bendice esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por el gran avance que tenemos, Señor, en la aprobación de nuestros estatutos, oh Padre celestial. Bendice la vida de tu hijo, de tu siervo, nuestro pastor Jonathan David Capiela, de su esposa y toda su familia, Señor. Guárdalo, Señor, protégelo de las alianzas del enemigo, Señor. Continúa usándolo como hasta ahora lo ha venido haciendo y guarda sus corazones, Señor. Bendice también a cada uno de los líderes, Señor, y servidores que tú utilizas en este lugar, Señor. Te presentamos, Señor, sus necesidades, sus batallas, sus luchas, porque tú sabes que sí las tenemos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a perseverar y a caminar en nuestros caminos. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, aquellos que no han llegado a tus pies, aquellos que se han alejado, que se han apartado. Te pido, Señor, para que los traigas, Señor, tal cual como a ti te caracteriza, con lazos de amor, con lazos de ternura, Señor, porque tú siempre querrás lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Ahora te pido, mis hermanos, que lleves, ahora te pido, mi Señor, que lleves a mis hermanos en bendición, en seguridad, a cada una de sus casas, Señor.
que los guardes y que los protejas durante todo este fin de semana, Señor, y que los ayudes, Señor, a perseverar en la oración, en la intimidad, en la lectura de tu palabra, en la comunión con los hermanos y en el ayuno. Gracias te damos, Señor, por amarnos tanto. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. La honra y la gloria son solo para ti, mi Rey, porque nosotros solo somos tus instrumentos, Señor. La honra y la gloria es tuya, mi Señor. Por eso te damos un aplauso para ti, mi Señor, porque tú eres el único que te la mereces. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro amado Padre Celestial, que no se cansa de amarnos, que no se cansa de entregar, mis hermanos. Cuán amor nos ha dado el Padre, cuán amor nos ha dado el Señor. Bendito sea el Señor. Feliz tarde, mis hermanos. Dios los bendiga.